Muy buenos días, estudiante. Hoy les hablaré sobre el tema número 2, elementos en el dibujo arquitectónico. Un dibujo arquitectónico se caracteriza por tener una objetividad para poder llevar a cabo productos a gran escala, razón por la cual debe contener una gran cantidad de simbología, notas, especificaciones y normativas que hagan posible que lo ideado pueda realizarse de manera óptima, representado así el resultado final y sus distintos puntos de vista. En ellos deben emplearse técnicas de dibujo geométrico e instrumental. Todos los planos arquitectónicos deben incluir aquellos elementos básicos en una construcción, como muros, cimientos, losas, pilares, entre otros. Además, deben representar la obra o estructura ya terminada y sus distintas plantas de construcción con sus indicaciones y componentes presentes. Uno de los elementos básicos en el dibujo arquitectónico son las líneas, que se representan al momento de la interpretación de diferentes tipos de planos. El estudio del mismo nos ayudará a entender el significado de las líneas en los dibujos arquitectónicos. Las líneas en el dibujo arquitectónico. Las líneas en el dibujo se utilizan para diferentes propósitos, como proporcionar información específica para los diseñadores, fabricantes, técnicos, arquitectos, etc. Estas líneas son un tipo de lenguaje entre los técnicos, por eso están normalizadas y debemos saberlas interpretar. La combinación de los tipos de líneas con sus espesores normalizados tienen el objetivo de lograr el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea más fácil. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de líneas en el dibujo técnico. El primer tipo de línea vendría a ser la línea gruesa, que se utilizan para contornos y aristas visibles. En el dibujo arquitectónico son aplicadas en contornos de los planos, los cuales representan las paredes exteriores e interiores de una vivienda. Las líneas gruesas darán visibilidad e importancia a los objetos dibujados. Aquí tenemos el ejemplo de una línea gruesa, ¿sí? Pero ¿cómo se representa en el dibujo arquitectónico? Nos dice que se nos representa en las paredes exteriores e interiores, ¿sí? Entonces vamos a ver en este ejemplo cómo en el dibujo arquitectónico, en un plano, aquí un ejemplo, se puede observar las líneas gruesas que se lo representa para, se lo utiliza para representar las paredes exteriores y las paredes interiores. ¿Ya? Seguimos con los tipos de líneas. Líneas finas o delgadas. Son aplicadas en líneas de cota, líneas auxiliares de cota, las líneas de eje y líneas de rayado. Se representan los planos interiores del plano, dibujo de simbología, de muebles, escaleras y el símbolo de puertas y ventanas. Aquí en el ejemplo podemos observar también un plano, ¿sí? Pero ¿dónde lo ocupan lo que es las líneas finas o delgadas? Hemos dicho que las líneas gruesas se utilizan para representar las paredes exteriores e interiores en un plano. Ahora, aquí nos dice que se utiliza para los símbolos de muebles, escaleras y símbolos de puerta. Podemos fijar aquí, este símbolo que representa una puerta está utilizando líneas delgadas. Igual aquí, fijémonos en este ejemplo, este es un símbolo de una escalera y también lo está representando a través de líneas delgadas. Aquí tenemos varias puertas, ¿sí?, que también están representadas por líneas delgadas. ¿Ya? Continuamos con los tipos de líneas. En el dibujo técnico tenemos la línea fina de trazo.
que vendría a ser líneas de trazo o líneas de corte, como generalmente se conoce, ¿sí? O líneas cortadas. Se utiliza en contorno y aristas ocultas. En un plano se los representa en objetos no visibles, se los representa en objetos que no se ven, ¿ya? Por ejemplo, nosotros conocemos en lo que es el dibujo, cuando representamos los poliedros, ¿sí? Dibujamos la parte de adelante y la parte de atrás que no se ve lo dibujamos con las líneas de trazo, ¿sí? Están dibujados con líneas de trazo, ¿ya? Que están atrás al fondo de cada una de las figuras, que solo los dibuja pero no se ven en realidad, ¿sí? Solamente se vería esta parte de adelante. Y en todos los ejemplos lo mismo, ¿sí? Ahora, en dibujo arquitectónico también se los representa de esta forma. Por ejemplo, un plano, aquí tenemos el dibujo de un plano. Cuando dibujamos un plano, generalmente se representa solamente la vista de adentro, ¿sí? Pero aquí vemos que en este plano está dibujado también el techo, ¿sí? Fijémonos aquí, todo este espacio es el símbolo de un techo que generalmente no se lo dibuja, entonces por eso es que se lo está representando con línea de trazo, ¿sí? Entonces las líneas de trazo se utilizan para contorno y aristas ocultas. Continuamos con los tipos de líneas en dibujo técnico. Líneas de trazo y punto. Demuestran simetría en los objetos representados. Simetría no quiere decir que un objeto está dividido las dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujo, en este objeto, si nosotros vemos este tipo de representación que está con un trazo y un punto, trazo, punto, entonces decimos que la mitad vendría a ser la parte de arriba y la mitad la parte de abajo, que está dividida en dos partes iguales. Eso quiere decir la simetría, ¿ya? Otro ejemplo, podemos ver aquí también este objeto, este dibujo, que está igual representado con trazo y punto. Y esto no quiere decir, nos da la información de que está dividido en dos partes iguales. Continuamos con los tipos de línea. Líneas de cota. Sirven para determinar las medidas en los dibujos de objetos y planos, apoyadas por las medidas en forma numérica. Las líneas de cota son las que dan la medida, son líneas que nos ayudan a dar medida a un objeto, o en este caso a lo que es los planos, ¿ya? ¿Cuáles son las líneas de cota? Son estas líneas que siempre están acompañadas de un número, de un valor, que vendría a ser las medidas de los objetos. Entonces, todo esto que vemos aquí son las líneas de cota, ¿ya? Y también las líneas de cota tienen un principio que es una flecha y un final también aquí, ¿ya? Son las líneas de cota. Aquí tenemos otro ejemplo de líneas de cota. Líneas de cota empieza con un punto y termina con otro punto. Y 650 puede ser centímetros, ¿no? Entonces las líneas de cota sirven para dar medidas a los objetos y siempre vienen acompañados de una forma numérica. Eso sería el tema que vamos a ver hoy. Ahora les voy a hablar sobre las actividades, ¿ya? Las actividades vendría a ser la siguiente. Ustedes van a trabajar en hojas bond y vamos a colocar tema número 2, elementos en el dibujo arquitectónico. Y vamos a trabajar la parte central del tema, que son los tipos de líneas en dibujo técnico. Vamos a trabajar línea gruesa, colocamos un concepto y luego colocamos un ejemplo, lo dibujamos. Si no puedo dibujar, puedo también recortar un ejemplo y pegar en este espacio, ¿ya? Línea fina, concepto y también su ejemplo. Todo lo hacen a mano,
¿Ya? Ahora, no es que van a hacer aquí redondo y aquí cuadrado. Ustedes ya vean la forma de cómo lo van a representar, pero aquí hacemos un concepto, lo puedo hacer aquí cuadrado y aquí un ejemplo. ¿Ya? Esa es la creatividad. Línea fina, hago el concepto y el ejemplo en dibujo representado. Líneas de trazo, el concepto y un ejemplo en dibujo. Líneas de trazo, lo mismo. Hasta llegar a las líneas de cota. Eso sería la tarea para el día de hoy. Entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien.